¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional hablando de la tensión en la Franja de Gaza tras nuevas violaciones del alto el fuego. Y vamos a comenzar el programa hablando del conflicto en Medio Oriente. El intercambio de cuerpos entre Israel y Hamás continuó en la Franja de Gaza, más allá de que Hamás sigue advirtiendo sobre la dificultad que implica sacar a los fallecidos de debajo de los escombros, y las autoridades sanitarias del enclave denunciaron que muchos de los 30 cadáveres de palestinos entregados por Israel en los últimos días presentaban signos de tortura, como pisadas, quemaduras, estrangulaciones con cuerdas y ejecuciones a corta distancia, por lo que el director general del Ministerio de Salud, Munir al-Barsh, aseguró que las imágenes de los cuerpos eran impactantes y aterradoras. A su vez, Israel volvió a violar el alto al fuego, disparando con tanques contra Han Yunis, al sur del enclave, mientras que se reportaron otros incidentes que dejaron por lo menos 5 muertos, por lo que ya eran casi un centenar desde que la tregua entró en vigor, a los que se sumaban cientos de heridos, aunque vamos a ver que la situación siguió empeorando. No obstante, más allá de estas acciones que ponen en riesgo el acuerdo, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio aprovechó su viaje a Israel para mostrar su optimismo con respecto al mantenimiento de la tregua y facilitar un próximo despliegue de una fuerza internacional en Gaza, afirmando que había varios países que estaban dispuestos a mandar tropas, aunque tendrían que tener el visto bueno de Israel. Y poco más tarde, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, descartó la participación de Turquía, que ha acogido a varios líderes de Hamás. Además, Rubio se refirió a la posible ampliación de los acuerdos de Abraham para que más países árabes normalizaran sus relaciones con Israel, y agregó que estaban planeando algo grande en ese sentido. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se mostró optimista con el despliegue de fuerza internacional en Gaza y el mantenimiento del alto el fuego entre Israel y Hamás. Rubio culminó una serie de visitas de altos cargos estadounidenses a Israel, tras las de Steve Witkoff y Jared Kushner, emisarios del presidente Donald Trump, y la del vicepresidente J.D. Vance. El viernes, Rubio afirmó que muchos países se habían ofrecido a participar en la Fuerza Internacional de Estabilización que, según los términos del Plan Trump, debe desplegarse en el territorio palestino a medida que el ejército israelí se retire. Obviamente, al formar esta fuerza tendrá que estar compuesta por personas con las que Israel se sienta cómodo y por países con los que Israel se sienta cómodo. Hay muchos países que están mostrando interés en este momento. No voy a entrar en detalles sobre quiénes son. Durante su visita el viernes al Centro de Coordinación Militar Civil, el organismo encargado de monitorear el alto el fuego bajo supervisión estadounidense en Kiryat Gat, en el suroeste de Israel, Rubio mencionó una posible ampliación de los llamados Acuerdos de Abraham. Varios países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, normalizaron sus relaciones con Israel en 2020 a raíz de estos acuerdos. Creo que los acuerdos de Abraham pueden crecer. Creo que hay algunos países que probablemente se podrían añadir ahora mismo si quisiéramos, pero queremos hacer algo grande al respecto, así que estamos trabajando en ello. Todos los responsables estadounidenses que visitaron Israel en los últimos días se mostraron confiados respecto al mantenimiento del alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, y que pareció debilitarse el domingo tras bombardeos israelíes en Gaza, provocados por disparos que causaron la muerte de 2 soldados. Pero las dificultades de la tregua continuaron, y Estados Unidos tuvo que salir nuevamente a asegurar que seguía confiado en el alto el fuego, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara ataques contundentes el pasado martes, que según Israel dejaron 30 combatientes muertos, mientras que Hamás denunció que más de 100 personas habían fallecido, incluyendo 35 niños y familias enteras en zonas residenciales de toda la franja, y aseguró que no había tenido nada que ver con el ataque contra soldados israelíes después de que un funcionario israelí denunciara que Hamás había abierto fuego contra las tropas en Rafah, al sur del enclave, y que un soldado había resultado muerto, tras lo cual se esperaba una respuesta violenta. Poco más tarde, el alto al fuego continuó en medio de fuertes tensiones, pero Hamás comunicó que tendría que retrasar la entrega de rehenes como consecuencia de los bombardeos, mientras que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advertía que le cortarían la mano a cualquiera que la levantara contra un soldado, y aseguraba que no habría inmunidad ni para los que vestían de traje ni para los que se escondían en túneles.
Por otra parte, se informó que Israel solo le había avisado a Estados Unidos después de los ataques, pero el mandatario norteamericano Donald Trump justificó las acciones ofensivas afirmando que Israel tenía derecho a devolver el golpe y aseguró que nada iba a poner en peligro el alto el fuego. No obstante, el ataque generó una fuerte condena por parte de Turquía, que pidió la intervención de la comunidad internacional ante la política de genocidio de Israel, al que consideró como una amenaza para la paz. Israel bombardeó el martes la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento islamista niega. La Defensa Civil Palestina informó el miércoles a la AFP que el ataque dejó al menos 30 muertos y decenas de heridos en el territorio palestino, devastado por 2 años de guerra antes de la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre. Después del ataque, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo que el alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de las escaramuzas. Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007, negó haber atacado a tropas israelíes en el territorio. Previamente acusó a Israel de violaciones al acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén. La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre, cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo. El martes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó al ejército realizar de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza, según indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles. La portavoz del gobierno, Shosh Bedrosian, afirmó previamente que todo se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo. Estados Unidos, aliado de Israel, ha amenazado varias veces con aniquilar al movimiento palestino si no cumple su compromiso de entregar a todos los rehenes. Esto luego de que Israel denunciara que los restos recibidos el lunes pertenecían a Ofir Sarfati, un rehén cuyo cuerpo fue rescatado parcialmente por el ejército israelí a finales de 2023. Puedo confirmar que Hamás cavó un hoyo en la tierra, puso restos parciales de Ofir adentro, los cubrió con tierra y los entregó a la Cruz Roja. Y otra cuestión que puede afectar el acuerdo son las intenciones de Israel sobre Cisjordania, dado que el Parlamento avanzó en la anexión del territorio ocupado, votando a favor de considerar 2 proyectos para extender su soberanía sobre la región. Poco más tarde, Hamás condenó las pretensiones de Israel, afirmando que el proyecto era nulo e ilegítimo y no cambiaría el hecho de que Cisjordania era tierra palestina en virtud de la historia, el derecho internacional y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. España publicó un comunicado similar y los gobiernos de Arabia Saudita y Turquía se unieron a las condenas, sosteniendo que la anexión no tendría validez legal, ya que iba contra el derecho internacional. Incluso el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se pronunció en contra de la decisión del Parlamento, advirtiendo que podría amenazar el acuerdo de paz, una postura que posteriormente confirmó Donald Trump, que dijo que Israel no iba a hacer nada con Cisjordania porque sabía que perdería todo el apoyo de Estados Unidos, y recordó que les había dado su palabra a los países árabes. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance afirmó que se había sentido insultado por la maniobra del Parlamento, que consideró como puramente simbólica y que incluso si solo se trató de un truco político fue una acción estúpida. Y tras las amenazas de Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que las votaciones se habían tratado de una provocación deliberada de la oposición, a pesar de que tuvieron el apoyo de varios de los miembros de la coalición de gobierno, sobre todo de la extrema derecha, aunque muchos de ellos se terminaron retractando, reconociendo que no era el momento apropiado. En medio de la tregua en la Franja de Gaza, la atención internacional se traslada a Cisjordania ocupada. Tras décadas de colonización ilegal, según el derecho internacional, Israel avanza en formalizar en su legislación nacional la anexión total de este territorio palestino. Una línea roja para Donald Trump, según insistió en una entrevista publicada este jueves en la revista Time. Le dijiste a Netanyahu que no le permitirías anexar Cisjordania. Todavía hay fuerzas en su coalición que presionan para ello. Me pregunto cuáles serán las consecuencias si siguen adelante. No sucederá, no sucederá, no sucederá porque di mi palabra a los países árabes y no puedes hacerlo ahora. Hemos tenido un gran apoyo árabe. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. No sucederá. Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera.
Un apoyo diplomático, militar y económico imprescindible para el gobierno israelí, y que repetidamente sitúa al primer ministro Benjamin Netanyahu en un delicado equilibrio entre la presión interna de los colonos de su coalición para avanzar sin freno con la ocupación y los intereses de Estados Unidos en la región. A su vuelta de un viaje de Israel, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, criticó una reciente votación en el Parlamento israelí sobre la anexión de la Cisjordania ocupada, diciendo que va en contra de la posición de la administración Trump. It was purely symbolic. I mean, look, if it was a political stunt, it was a very stupid political stunt, and I personally take some insult to it. The West Bank is not going to be annexed by Israel. The policy of the Trump administration is that the West Bank will not be annexed by Israel. Y ahora vamos a dejar Medio Oriente para hablar de la guerra en Ucrania. Poco después de haber suspendido los preparativos para una nueva reunión con Vladimir Putin, Donald Trump confirmó la imposición de nuevas sanciones a Rusia que apuntan sobre todo a las petroleras Rosneft y Lukoil por negarse a poner fin a la guerra en Ucrania y afirmó que eran muy severas, aunque esperaba que no duraran mucho. Poco después, la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, afirmó que el petróleo ruso daba combustible a su guerra, por lo que era el mensaje correcto y un paso hacia la paz. A su vez, la vocera de Exteriores rusa, María Zaharova, sostuvo que ese enfoque era totalmente contraproducente, pero que su país había demostrado ser inmune a las sanciones, mientras que Putin afirmó que se había tratado de un acto inamistoso, que si bien tendría sus consecuencias, no iba a tener un impacto significativo en la economía rusa. Pero las sanciones de Washington le permitieron a Europa volver a tomar impulso, y no solo la Unión Europea también aprobó medidas destinadas a afectar los ingresos por la venta de hidrocarburos, prohibiendo las importaciones de gas natural ruso para el 2027 y apuntando contra la flota fantasma que Moscú utilizaría para eludir las sanciones, sino que la llamada coalición de los dispuestos se reunió en Londres para abordar la posibilidad de utilizar los 244.000 millones de dólares en activos rusos congelados para armar y reconstruir a Ucrania y aprobar un préstamo que se apoyaría en esos fondos. El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó a los aliados a terminar el trabajo mientras aumentaban el suministro de armas de largo alcance. Los aliados de Ucrania están decididos a aumentar la presión sobre Rusia. En Londres, más de 30 países aliados se reunieron el viernes para reafirmar su compromiso frente a Moscú. La llamada coalición de voluntarios, encabezada por el primer ministro Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, busca intensificar la ayuda militar y económica a Kiev. Starmer anunció que reforzará las sanciones contra el sector energético ruso y llamó a los demás aliados a hacer lo mismo. Estamos asfixiando la maquinaria de guerra rusa y estoy instando a otros a tomar estos pasos también, a ir más lejos para reducir sus dependencias e incentivar a terceros países a dejar de comprar estos recursos contaminados. El Reino Unido fue el primer país en sancionar a todas las principales empresas petroleras rusas. Estados Unidos y la Unión Europea siguieron esta semana con medidas que afectan directamente a Rosneft y Lukoil. Inmovilizados debido a las sanciones occidentales, los activos rusos representan unos 244.000 millones de dólares. Starmer considera que esos fondos deben destinarse a la reconstrucción y defensa de Ucrania. Los dirigentes europeos reunidos el jueves en Bruselas dieron un primer paso al pedir que se exploren los medios para financiar a Ucrania durante los próximos 2 años, dejando abierta la posibilidad de establecer un préstamo que se apoyaría en esos activos. El presidente Volodymyr Zelensky, que llegó a Londres tras reunirse con el rey Carlos III en Windsor, insistió en que las palabras no bastan si no se traducen en acciones concretas. Y la carrera armamentística entre las potencias continuó con el anuncio de Rusia de que había probado con éxito un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear llamado Burevestnik. Fue calificado como una respuesta al escudo antimisiles de Estados Unidos, que ya podría ser superado. El misil, que puede cambiar la trayectoria en el aire y es capaz de transportar una ojiva nuclear, recorrió una distancia de 14.000 kilómetros durante casi 15 horas de vuelo, aunque se aclaró que ese no era su límite, ya que algunos expertos de Estados Unidos consideran que podría permanecer en el aire durante varios días.
Por su parte, Vladimir Putin destacó que se trataba de una pieza de armamento única que nadie más tenía, aunque reconoció que todavía tenían que construir la infraestructura necesaria para ponerlo al servicio de las Fuerzas Armadas, por lo que les quedaba mucho trabajo por delante. Algunos países occidentales afirmaron que el misil no representaba una capacidad que Rusia no tuviera antes y que su velocidad subsónica lo haría detectable, un análisis que podría no ser del todo cierto, dado que volaría a solo 50 o 100 metros de altura, mientras que Donald Trump criticó el lanzamiento, sosteniendo que Putin tendría que poner fin a la guerra en Ucrania en vez de desarrollar nuevas armas. Además, agregó que Estados Unidos probaba misiles todo el tiempo y que, como tenían un submarino nuclear frente a Rusia, sus armas no necesitaban tanto alcance. A su vez, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que solo buscaban garantizar su propia seguridad ante la actitud belicista que veían sobre todo entre los países europeos. Una paz en Ucrania que lleva la contradicción por bandera. Mientras Trump pensaba reunirse con Putin en Budapest para hablar del futuro que le espera a Ucrania, Moscú anunció el domingo haber llevado a cabo una importante prueba balística. ¿Cuántos miles de kilómetros recorrió? 14.000. 14.000. ¿Y cuánto tiempo permaneció en el aire? Unas 15 horas. ¿Y ese no es el límite? No, no lo es. Tendremos que determinar qué es esto y a qué clase de arma pertenece este nuevo sistema. Necesitamos determinar a sus posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para desplegar este arma en nuestras Fuerzas Armadas. Entendido. Y a Trump no le pareció un movimiento lógico. Por cierto, tampoco creo que sea apropiado que Putin diga eso. Deberías poner fin a la guerra. Una guerra que debería haber durado una semana ya va por su 4º año. Eso es lo que deberías hacer en lugar de probar misiles. El portavoz de Putin replicó que la prueba nuclear es un asunto interno del Kremlin. A pesar de nuestra total apertura al diálogo con Estados Unidos, Rusia y su presidente se guían por sus propios intereses nacionales. Siempre ha sido así, es así y seguirá siendo así. Un mensaje de Putin tan visual como emocional. El mundo entero sabe que puede divisar el denominado misil Burevestnik a las puertas de su casa, mientras Putin busca sentarse a una futurible mesa de negociación con los deberes hechos. Por otra parte, Bielorrusia también aumentó su tensión con la OTAN, después de que la vocera de este país confirmara que en diciembre ya tendrían operativos los misiles balísticos hipersónicos rusos Oreshnik, que se asegura que son casi imposibles de interceptar. A su vez, el presidente Alexander Lukashenko aseguró que la instalación de los misiles no era un acto de agresión contra los aliados, sino un recurso para garantizar la seguridad de su país ante una posible escalada, algo que ya hizo con la instalación de armas nucleares rusas en su territorio. Mientras tanto, Lituania comunicó que había cerrado su frontera con Bielorrusia, ya que acusó a su vecino de estar detrás de los globos que provocaron la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Vilna. La primera ministra, Inga Ruginiege, dijo que los artefactos que habían violado su espacio aéreo se utilizaban para el tráfico de cigarrillos y otros objetos, y aunque no aclaró de qué manera serviría cerrar la frontera terrestre, informó que estaban preparándose para un cierre permanente. Además, considera el incidente como un ataque híbrido, por lo que le ordenó al ejército que derribara los globos, y afirmó que podrían decidir invocar el artículo 4 de la OTAN, en el que se convoca a los miembros para una sesión consultiva. A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció un intento de desestabilización y destacó la importancia de aprobar el Plan de Defensa Europeo, que contempla la defensa con drones del espacio aéreo continental. A su vez, Lukashenko respondió que, si eran culpables, pedirían disculpas, pero que el cierre no iba a solucionar el problema de los globos. Lituania ha elaborado planes para cerrar indefinidamente su frontera con Bielorrusia, según ha declarado la primera ministra del país, Inga Ruginiene. Esto se produce después de que los vuelos en el aeropuerto de la capital se vieran repetidamente interrumpidos como consecuencia de múltiples avistamientos de globos utilizados para introducir cigarrillos de contrabando. Los globos provocaron cancelaciones, desvíos y retrasos de vuelos. El Servicio de Guardia de Fronteras del país decidió el domingo por la noche cerrar
la frontera durante 24 horas. Un miembro de la Unión Europea colindante con un Estado no miembro, que tomó medidas drásticas ante sus incursiones aéreas. Lituania decidió cerrar su frontera terrestre con Belarus el domingo por el alto número de objetos voladores que cruzan su frontera, una medida que aparentemente no frenará dichos sobrevuelos. Por ello, von der Leyen aprovechó para insistir en el plan de defensa europeo. Es un argumento más a favor de la hoja de ruta de preparación y de las iniciativas emblemáticas que contiene, la iniciativa de defensa con drones que estamos llevando a cabo conjuntamente. El presidente Lukashenko, aliado de Putin, lamentó la decisión de Vilna de cerrar las vías terrestres hacia el país vecino. Si estamos seguros de que somos culpables, si nos convencen que es lo que están intentando hacer ahora, pediremos disculpas. Pero si hay globos con cigarrillos o cualquier otra cosa volando por ahí, supongo que es ahí donde hay que resolver el problema. Para Lukashenko no se trata solamente de globos, sino también de misiles. Minsk aceptó desplegar los Oreshnik del Kremlin, algo que puso, según apunta, nervioso al bloque europeo. Muy bien, amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la gira por Asia de Donald Trump, de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y mucho más. No se vayan, ya volvemos.